Entrevistas con María Beatriz. El vertiginoso crecimiento del cine colombiano, la presencia de nuestros directores y productores en escenarios tan increíbles como los premios Oscar, los premios en Cannes o en Sondas, pues no se dio por generación espontánea, es el trabajo mancomunado de muchas voluntades, pero ante todo y concretamente el trabajo de una mujer que a través de Proimágenes, que es el Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica, ha logrado en estos últimos 20 años recoger los frutos que hoy estamos viendo del cine colombiano. Ella es Claudia Triana. Bienvenida, Claudia, gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, muchas gracias por aceptarme aquí y más que una persona es una entidad que es Proimágenes Colombia. Pero bueno, no hay que ser modestos, Claudia. Por supuesto que es un equipo de trabajo y como decía yo, la reunión de voluntades de muchos sectores, de mucha gente, mucho trabajo, pero usted ha sido la cara, la mujer que ha estado al frente en estos 20 años que está conmemorando precisamente Proimágenes, aunque en realidad Claudia Triana empezó trabajando en la Cinemateca Distrital, ese fue su primer contacto, su primer trabajo con el cine nacional, ¿no? Sí, yo empecé a trabajar en el Instituto de Cultura y Turismo, mi primer trabajo, en el año 78, me pagaban 12.000 pesos, solamente para que hagas en perspectiva, sí, la cuenta. Y cuando era directora de ese instituto que dependía de la Alcaldía Mayor de Bogotá, María Paulina Espinosa de López me llamó a la Cinemateca Distrital para que me encargara porque se había retirado María Cristina Posada de Carrizosa. Entonces yo trabajaba en la oficina de planeación del instituto y llegué a hacerme cargo de la Cinemateca de una manera temporal y pues yo realmente no sabía nada del cine, pues yo tenía muy claro que iba con mis novios al cine y que era rico. Ese era el único contacto. Pero no sabía de dónde venían las películas, cómo llegaban al país, cómo se programaban. Y la Cinemateca Distrital era como el Olimpo del cine en un momento en que no había otra, digamos, entidad que estuviera haciendo programación de cine alternativo, o sea, cine que no llegaba a las pantallas comerciales. No existía el Museo de Arte Moderno de Bogotá, que después empezó a hacer una programación enorme. No existían, obviamente, las salas de cine como Cinemanía o como la que tiene Babilla en Usaquén. En fin, no existían como salas de cinearte y la Cinemateca Distrital era como el Olimpo. Se había creado en el año 71 por Isadora de Norden, que sabía un montón de cine, claro. Y entonces, pues claro, llegó la niñita de 23 años, muerta del miedo, a enfrentarse con este mundo del cine y de los cineastas que bueno, ha sido complejo, pues pero sí, ha sido muy interesante aprender y construir. Pero se lo tomó muy en serio, le fue muy bien, se compenetró tanto que de esa labor ahí en la Cinemateca se desprenden cosas importantes que han venido aportando incluso luego o posteriormente a Proimágenes, porque en ese momento también usted tuvo que ver con la idea de los cuadernos del cine colombiano, por ejemplo. Sí, señora. Sí, porque es que una cinemateca, como en todas las filmotecas y entidades así del mundo, es un archivo de la memoria, es un lugar donde se consulta, donde se estudia el cine, donde se aprecia el lenguaje cinematográfico y sobre todo también donde se hace un culto a la memoria. De verdad, alguien tiene que cuidar los testimonios del cine colombiano. Y de ahí nace, por supuesto, la Fundación del Patrimonio Fílmico Colombiano, me imagino yo que es, como usted dice, pues un tesoro para nosotros, ¿no? Donde se conserva toda esa tradición y todas esas imágenes del cine colombiano. Sí, señora. Se creó justamente en un momento en que convencimos a Focine, que en ese momento existía la compañía, que era una empresa industrial y comercial del Estado que dependía del Ministerio de Comunicaciones, y que tenía dinero para que se construyera esta entidad con pues, dineros públicos y privados, pero una fundación sin ánimo de lucro, y logramos pues, reunir al mismo Instituto de Cultura y Turismo, es decir, que todo el trabajo de la Cinemateca no se perdía, sino también todo ese conocimiento se llevaba a esta nueva entidad también,
Pero antes de pasar con esa historia, yo quiero mencionar que la importancia de la conservación de ese patrimonio fílmico colombiano la vimos evidente en el reciente Festival de Cine de Cartagena cuando pudimos ver restaurada una de las películas clásicas que es Cóndores no entierran todos los días, de Francisco de Norden, que es uno de los clásicos del cine colombiano, verla restaurada, a Fran Ramírez actualizado, realmente fue emocionante y un gran aporte, ¿no?, para ese patrimonio fílmico. Es realmente muy emocionante porque es un trabajo de investigación, pero también es un trabajo técnico muy importante porque se pretende es que se vean las películas como fueron en su momento. De manera que se tiene que buscar, pues es decir, ahora como se proyecta en digital, las películas originalmente se filmaron en cine, en celuloide, claro. Y por lo tanto hay que capturarlas en la mayor cantidad, digamos, en la mejor tecnología que hay ahora, que es 4K. 4K quiere decir que tiene la mayor cantidad de información que hay en el negativo original. Y entonces eso después ya en digital, con computadores y etcétera, hay que mirar cuadro por cuadro. Es una labor. Para nivelar la luz hemos trabajado con los fotógrafos y con las personas que estuvieron trabajando en las películas, con los directores, cuando no están los fotógrafos, etcétera, para que se dé la luz, que no es lo mismo, no es poner cualquier color, el rojo tuyo de hoy en esta sala llena de toda la historia del tiempo también de rojo, sí. Está en una tonalidad, entonces la tonalidad de los años 80 es distinta. Bueno, entonces lograr eso por un lado, el sonido, que es muy sensible también, porque lo que pasa con el cine, el celuloide, es que desde que sale del laboratorio, como es biológico, le empiezan a pasar toda clase de cosas, claro, es sensible a la temperatura, un poco como lo que nos a la humedad. Antes con las fotos que tomábamos antes, que era la película. Se vuelven rosadas. Exacto, cambian de color y están predispuestas, por supuesto, al medio ambiente y se pueden deteriorar muy fácilmente, así que es una contribución grandísima a la conservación de esas películas para que las futuras generaciones puedan conocer lo que se hacía en esa época, que era bien difícil hacer cine en esa época. Pero allí mismo en el Festival de Cine de Cartagena, Claudia, ustedes a través de Proimágenes hicieron anuncios muy importantes para todas esas concursos, convocatorias que abren ustedes anualmente, y el anuncio de buena plática, más de 21.000 millones de pesos, ¿no?, para estas convocatorias. Sí, realmente es muy, muy satisfactorio ver que a través de Proimágenes Colombia se canalizan cerca de 50.000 millones de pesos al año para el sector. Esto pues es un salto mortal en comparación a lo que pasaba hace 20 años. Claro. No existía el Ministerio de Cultura y por lo tanto tampoco había nacido Proimágenes Colombia, que nacieron en la misma ley de cultura, tampoco, y por lo tanto no había esta política de apoyo al fomento de la industria cinematográfica, tampoco teníamos lo que tenemos ahora con la ley que llamamos de cine del 2003, que es un fondo parafiscal, como la Federación de Cafeteros, que tiene su fondo, claro, y todos aportan, pues igual aquí los empresarios, es decir, los distribuidores, los exhibidores y los productores colombianos, cuando dan películas colombianas, pagan una cuota parafiscal que Proimágenes recauda y se devuelve después con el director de ese fondo, que es el Consejo Nacional de Cine, que es representativo del sector, pues se toma la decisión sobre esos recursos. Y esos recursos son los que se destinan por convocatoria pública a eso, claro, que lanzamos en Cartagena. Por eso es tan importante que vayamos a cine, porque en cada boleta va un pedacito que va a este fondo para ayudar precisamente a patrocinar a todos estos productores nacionales, ¿no? Yo cada vez que viene Rápidos y Furiosos 8 me muero de la felicidad, porque todo claro, eso viene para financiar, todo va para financiar el cine nacional, de manera que en la medida en que hemos venido creciendo
muy exponencialmente en estos 15 años de la cuota para fiscal, de tener 200 y pico de salas, a tener en este momento 1.300 pantallas de cine, pues eso ha hecho también que crezca enormemente el mercado, la posibilidad de mercado, el acceso al cine. Y bueno, todavía nos falta mucho, pero ya estamos Pero como en el cuarto yo lugar pienso que en la región. el que balance eso- en esto, el cuarto renglón, exactamente, después de países como Brasil, México y Chile, que nos llevan delantera. México y Argentina. Y Argentina, que nos llevan delantera de cierta manera, pero hay que decir en cifras, usted hablaba de las salas de cine, pero hay que decir que el país pasó de hacer 3 películas, en el 97, en el 98 que empezó Proimágenes, a hacer 42, que se hicieron Sí. en el 2017, ¿no? Sí, sí, eso sí, definitivamente. Yo recuerdo al principio, hablando con los franceses, que vino un director del CNC, que es como la autoridad cinematográfica en Francia, y nos decía, es que ustedes tienen más leyes que cine. Y era verdad, nosotros lo primero que hicimos fue recopilar toda la legislación que había dispersa y sacamos un libro, entonces se lo dimos y nos decía, usted tiene mucho más leyes que cine. Y lo que nos decía es, tienen que producir y tienen que producir porque mucho para que salga, pues para que haya el talento, tenga la posibilidad de exponerse. Nosotros hacíamos con mucho esfuerzo una película cada 10 años. Y ahora podemos decir que en este periodo, Carreras, y por mencionar a alguien conocido, Ciro Guerra, ha hecho todas sus películas en este periodo. Ahorita tenemos pues la expectativa que su cuarta película va a estar en el Festival de Cannes. Es una película que algunos que la han visto dicen que es antes de Pájaros de Verano, el cine nacional, y después de Pájaros de Verano, de manera que ahí le doy la chiva. ¡Qué maravilla! Pues lo tenemos muy pendiente. Claro que sí, porque pues después de llegar al Oscar, me imagino que el compromiso de la siguiente producción, la expectativa que hay alrededor de lo que traiga Ciro Guerra, pues es muy grande, así que vamos a estar muy pendientes y ojalá lo podamos tener aquí, por supuesto, para contarle a nuestros televidentes. Pues hay mucho que hablar, por supuesto, con Claudia Triana, pero tenemos que hacer una pausa, pero ya regresamos para seguir conversando, por supuesto, de toda esta labor maravillosa que esta mujer ha hecho por el cine colombiano a través de Proimágenes y de toda esta historia de Proimágenes, pero también más de dónde nació toda esa inspiración, todo ese amor por el arte de Claudia Triana y muchos más detalles. Continuamos con Entrevistas con María Beatriz. Y continuamos hablando con Claudia Triana, la mujer detrás de esta labor de Proimágenes, que está cumpliendo 20 años y que ha logrado que personajes, como lo mencionábamos, como Ciro Guerra, pueda soñar con el Oscar, con los colombianos, estar pensando en que podíamos ganar un Oscar. Eso era hace años impensable, Claudia, era una cosa con la que no podíamos soñar, pero ya podemos soñar con ir a Cannes, con ir a todos estos festivales internacionales y decir que los colombianos tienen posibilidades, ¿no? Yo creo que definitivamente el talento colombiano está puesto en el mapa y pues ha sido un trabajo consistente de años y afortunadamente con una política y con un gobierno nacional respaldando sistemáticamente y con una permanencia en el tiempo, porque aquí no cambiamos mucho de un gobierno a otro, y afortunadamente estos 20 años pues ha permanecido, los instrumentos incluso se han incrementado y han habido 3 leyes de la República que están trabajando en función de los estímulos para el sector, de la preservación del patrimonio y de la internacionalización del cine y de Colombia como escenario de rodaje. Pues usted ha dicho pues que por supuesto que eso es un equipo de trabajo, que no es solamente usted la que ha obtenido pues como todos estos éxitos, pero hay que decir que en su familia, por ejemplo, siempre pensaron que usted iba a ser una gran líder, que eso lo pintaba desde chiquita. Incluso hay una anécdota que usted, a pesar de ser tímida, bailaba ballet con Ana Pavlova y desde entonces organizaba eventos y todo, ¿no? ¿De dónde sacó esas cosas? Es verdad, yo era muy tímida, ahora
realmente me sorprendo que veo un micrófono y ya siento que es como una colombina. Cuando no me atrevía a levantar la mano en el colegio, me ponía completamente roja, como estamos hoy, dando la lección, porque en ese momento nos decían, Triana, diga la lección, y Triana porque había 7 Claudias en mi, en mi Era clase. la época de las Claudias. Sí. Y realmente sí, yo organizaba, pues en ese momento no teníamos en las Benedictinas, que era mi colegio, no teníamos laboratorio de química, entonces hacíamos desfiles de modas en el Tequendama, por supuesto yo desfilaba, y entonces había que organizarlo y teníamos, organicé una vez una reproducción, estábamos en tercero elemental, y organicé lo mismo que yo había bailado en el Colón con Ana Pavlova, pero con las niñas de mi clase. En los recreos ensayábamos y etcétera, porque se iba una de las profesoras de la clase, entonces le íbamos a hacer una despedida y así. Y ya usted estaba organizando eventos y al frente de una organización desde tercero elemental. Pero también dicen que usted heredó ese amor por el arte de su padre, pero de su madre heredó esa parte social de beneficio, pero también eso como de arreglar los chicharrones, ¿no? Es verdad. Yo tengo mucho de los dos. Mi papá es arquitecto y él estuvo durante 52 años de su vida, desde que yo nací, como profesor de arquitectura en la Universidad Nacional. Y yo creo que tengo mucho de él en ese sentido. Él nos llevaba, por ejemplo, yo siempre supe que a mí me gustaba el arte. No sabía muy bien este camino hasta Claro. que como que el destino me llevó al cine, pero sí siempre sabía que me interesaban las cuestiones culturales y del arte. Nos llevaba a exposiciones, siempre estaba pendiente de que estuviéramos en los conciertos, en fin. Y por otro lado, mi mamá es la mujer, en este momento tiene 86 años, va a cumplir ahora, todavía trabaja, es una persona completamente pragmática, ella le organiza a usted una comida es buenísima anfitriona, le organiza una comida para 150 personas en un minuto, no se le nota, en fin. Entonces tengo también esa parte como práctica de mi mamá, creo que también la imprudencia de decir todas las cosas que pienso. Que piensa inmediatamente. Sí. Pero eso le ha servido muchísimo a lo largo de toda esta carrera. Hay que decir que esta labor de Proimágenes en estos 20 años, pues no ha sido fácil, incluso porque el comienzo no fue fácil. Al principio usted no tenía el presupuesto que hoy maneja, ni siquiera tenía presupuesto ni los parafiscales, y empezaron, solamente tenían una oficina de lo que era el Ministerio de Comunicaciones y un computador, ¿no? Es verdad, y ese computador me lo había prestado mi hermano y yo decía, ¿por dónde empiezo aquí? Porque es decir, en estos 20 años también el desarrollo de las comunicaciones, uno ve ahora que tengo nieta, que pues es decir, el teléfono de darle la vuelta ya eso no existe, ellos ya tocan todo. Sí, ellos les parece como extraterrestre. No, entonces si eso es extraterrestre para nosotros en ese momento, cuando los computadores los tenían las universidades y las bases de datos para mandar invitaciones, eso había que ir a un centro de cómputo y etcétera, pues pasar de eso a lo que hoy tenemos, que inmediatamente ya todo el mundo está en las redes sociales, se ven las películas multipantallas, bueno, en fin, esto para la tercera edad ha sido duro, pero bueno, ahí estamos y la verdad es que sí, todo esto que he vivido en mi familia, el entorno, ayuda muchísimo. Y otra cosa que yo creo que es importante y es ese ejemplo de no protagonismo, sino de tratar de concertar. Todo este trabajo, yo digo, yo tengo 29 jefes, porque tengo mi junta directiva, tengo el Consejo Nacional de Cine que maneja otro fondo, tengo otros 7 que manejan el Fondo Fílmico Colombia, pero además es la concertación y las alianzas con muchas entidades para que caminemos todos en la misma dirección. En este país el deporte nacional es caminar todos en diferente dirección. Entonces creo que esa parte de concertación, de poner las cosas juntas para lograr un objetivo común, es también algo que me ha regido toda mi vida y que lo aprendí mucho desde la cuna. Se presentaron
el año pasado 1.400 aproximadamente proyectos que aplicaban, por supuesto, a todos estos estímulos que ustedes tienen, de los cuales casi 100, 95 fueron seleccionados. Es diciente, pero no es suficiente. ¿Qué están haciendo mal los productores? ¿Qué les aconseja usted a esas personas que quieren hacer cine y a veces sienten barreras, pero realmente de pronto no conocen bien el proceso? Bueno, nosotros tratamos de divulgar por las redes sociales, hacemos toda clase además de sesiones de aclaración de cuáles son los requisitos, tratamos de que sean amigables esos requisitos, que básicamente lo que necesitamos es que los proyectos lleguen con la información necesaria para que unos jurados, unos comités evaluadores que son internacionales y nacionales, puedan entender en el papel, que es muy difícil, entender cómo es su proyecto. Tienen que haber unos presupuestos, tienen que haber unos guiones, o sea, la historia, tienen que haber un enfoque, o sea, una mirada que va a tener el director, en fin, quién va a ser su equipo, cuál es su trayectoria, para dar cuenta de cómo va a ser ese proyecto, porque es imaginándoselo. Son unos estímulos que son el capital semilla fundamental que se dan anticipadamente. Eso no pasa en muchos países. Y se da en efectivo, ¿no? Y se da en efectivo, que es fundamental para poder hacer una película. Entonces, antes de que existieran estos mecanismos, que es el fondo, que es este que da dinero no reembolsable en efectivo, pero también hay unos estímulos tributarios para aquellas películas que son, digamos, menos representativas de la idiosincrasia colombiana, o etcétera, o de menos calidad cinematográfica, pero que pueden ir por el canal de los estímulos tributarios a privados que inviertan en proyectos cinematográficos y tienen una deducción en su impuesto de renta del orden de 165%, de manera que es un estímulo muy interesante que le está minimizando el riesgo a quien está invirtiendo en más de un 50%, y el resto pues sí ya es un negocio que le tiene que pintar el productor, pero afortunadamente hay muchos empresarios que tienen hijos que hacen cine. Bueno, ese es otro recurso, esa sugerencia es muy importante para todas esas personas que sueñan con hacer cine, para que se documenten bien de cuáles son esos requisitos y puedan pasar esos filtros. Ahí vamos aprendiendo. Bueno, más de 30 años podemos decir que lleva Claudia trabajando por el cine colombiano en estos 20 años a través de Proimágenes, con estos resultados, como digo yo, estos frutos que estamos recogiendo ahora y que vienen muchos más, por supuesto, porque como dice usted, hay asignaturas pendientes, pero hay que decir que usted está trabajando y está jubilada, pero sigue trabajando y trabajando también en esa persona que la reemplazaría. Le va a dar muy duro cuando usted tenga que pues, entregar la verdad es que yo he tenido la suerte de que todas las entidades con las que yo he desarrollado un cordón umbilical muy fuerte, porque pues ese es el costo de trabajar con pasión por una causa, se han involucrado en el sistema. La Cinemateca vino a la fundación está en Proimágenes, y ha habido una permanencia en el tiempo de 20 años de Proimágenes. Entonces, efectivamente me imagino que cortar el cordón umbilical es difícil. Va a ser difícil. Aunque pero su como nieta le digo, Lucía le va a ayudar mucho. mi nieta Lucía, eso es la locura, va a cumplir 2 años y eso es decir, yo decía en un momento dado en la oficina, perdón, me vine a las 7 de la mañana porque a las 4 tengo mi hora de lactancia. Y yo me iba volada. Con todas las de la ley. Eso es verdaderamente, la familia es algo que no se puede perder, y para mí el cine ya se ha convertido en parte de mi familia, entonces sí me va a dar duro, yo creo que sí. Aunque yo pienso que no me la imagino lejos de Proimágenes y lejos del trabajo, siempre pendiente de lo que se está haciendo. Dice su hermano que los Trianas se caracterizan por ser muy comprometidos hasta la tumba. Así que yo pienso que ese cordón umbilical solamente se aflojará un poquito. Yo creo que desde alguna parte siempre estaré trabajando por esta pasión. La pasión del cine.
pues no nos queda sino agradecimiento por esa gran labor, hacerle a usted un homenaje, por supuesto, en estos 20 años de Proimágenes, por esa pasión para darle al cine colombiano todo lo que se merece y todo lo que viene de aquí en adelante. Así que, pues felicitaciones por esos 20 años de Proimágenes, pero también por toda esa carrera y todo ese aporte al cine colombiano. Claudia Triana, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Realmente han sido 20 años de emoción, como dice el afiche. 20 años de emoción. Pues bueno, a ustedes también gracias por su sintonía. Los invitamos a quedarse aquí en la programación de City TV, Tu Mundo Aquí. Entrevistas con María Beatriz.